enfermedad recesiva Los varones. hombres. Vamos a ver entonces aquí, vamos a repasar. Cuadrado es varón, está pintado es un afectado. En cualquier tipo de familia. Redondo es mujer. Si no está pintada es una persona sana. Entonces, en este caso tenemos cereza autosómica dominante. ¿Qué significa eso? Que yo voy a tener, ¿qué cosa? Si se expresa una enfermedad, cualquier enfermo va a ser con un alelo dominante. Entonces, yo le voy a poner característica. Enfermo. ¿Quiénes van a ser los sanos con cara feliz? Los homocigotos recesivos. Listo. Esto va a ser para la herencia autosómica dominante. Habíamos mencionado que no existían en este caso los homocigotos dominantes. ¿Por qué? Vamos a explicarlo por qué. En varias enfermedades va a pasar lo siguiente. ¿Se acuerdan que teníamos dos posibilidades? A mayúscula, A mayúscula, A mayúscula, A minúscula. ¿Es cierto? Se supone que cada alelo va en un cromosoma homólogo. Entonces, según Mendel, un gen, una proteína. Un gen, una proteína. Tenemos dos proteínas. ¿De qué calidad? Aberrantes. Las dos son aberrantes. ¿De acuerdo? En el heterocigoto, ¿cuántas proteínas aberrantes tendremos? Solamente una, ¿no es cierto? Pero acá tenemos otra proteína A minúscula que será funcional. ¿Qué funciona? ¿Puedo poner? Funcional. Listo. Entonces, si esta proteína, por ejemplo, es el FGFR, el receptor del factor de crecimiento 3. Perdón, y acá está su receptor. ¿Qué pasa si yo tengo una proteína aberrante? ¿Habrá la posibilidad de que se ponga ahí el receptor en la membrana? No, esto no es posible. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Hay posibilidad de que haya receptores en los fibroblastos? Sí. Tengo proteínas aberrantes y proteínas funcionales. Entonces yo voy a tener aquí el receptor y aquí con su ligando, ¿no? Que es el factor de crecimiento de fibroblastos número 3 con su receptor. Entonces es por eso que las personas que son heterocigóticas pueden sobrevivir, porque tienen algunos receptores funcionales. Pero ¿qué vemos? Ese fenotipo. No son como una persona normal, sino como una persona con esas características que es la acondroplasia. ¿De acuerdo? ¿Se entendió aquí entonces esto? Vamos a ver de la misma manera en la siguiente herencia. Esta es para autosómica dominante. ¿Van a tomar el subpunte? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué pasará en las enfermedades de herencia autosómica recesiva? Yo tengo que ver que van a nacer a partir de padres no afectados, sanos. Y dentro de sus hijos, por lo menos uno tiene la enfermedad. ¿Cómo me doy cuenta más? Si, por ejemplo, aquí tiene la madre y su papá afectado. ¿Cómo estoy viendo la enfermedad si es autosómica recesiva? Uno tiene enfermo, uno no está. Uno lo tiene enfermo. ¿A qué se parece? A la primera y segunda ley de Mendel, ¿no es cierto? Se saltan las generaciones. En cambio, en la enfermedad anterior, si teníamos acondroplasia en los papás, los hijos lo tienen. Pero si son heterocigóticos, tenemos hijos afectados e hijos sanos. Entonces, ¿cómo lo
ya no es autosómica dominante, cambiamos las caras, cambiamos esto, ¿no es cierto? Cambio la cara aquí, ¿cuál será? La carita feliz acá, carita feliz, y acá carita triste. ¿No es cierto? En la autosómica recesiva. Los sanos van a ser los dominantes y los afectados las recesivos. ¿Ok? Entonces aquí ¿qué irá? A minúscula. Y aquí por lo menos una letra mayúscula. Lo voy a poner al revés, ¿ya? Para que no se vayan a confundir. Este es un ejemplo. Y de ahí acá. ¿Se entiende entonces lo que estoy haciendo para ya ahorrar tiempo de escritura? Bien. Entonces esta sería proteína A mayúscula, que tengo que cambiarle. Bien. A minúscula, A. Entonces yo tengo aquí, en el caso de las personas sanas, si son completamente homocigotos dominantes, tengo todas las proteínas correctas, por lo tanto salgo fuerte y sano, supuestamente. Si soy heterocigótico, tengo la presencia de proteínas funcionales y de proteínas aberrantes, pero sería un 50%, 50%. Pero ¿qué pasa aquí? Ya no pondremos el caso de la acondroplasia. Yo les tengo un nuevo caso. Fenilcetonuria. ¿Qué pasa en la fenilcetonuria? Nosotros tenemos que las personas no pueden metabolizar la fenilalanina. Por lo tanto, aquí tengo fenilalanina, la voy a poner F. Este es su signo. No se puede convertir en tirosina, por ejemplo. ¿Qué le faltará aquí? Le pongo aquí una enzima. La enzima es la proteína, aberrante. Si es aberrante, no tenemos metabolización de fenilalanina a tirosina. Por lo tanto, las personas que tienen este tipo de afecciones son rubias, son de ojos claros y de piel blanca. ¿Por qué? Porque no sintetizan melanina. Claro, por aquí tiene que haber tirosina para que entre a la ruta de la feo, no sé qué. La roja y la marrón, ¿no es cierto? Al que le toca hacer su seminario de errores innatos de metabolismo, ahí van a ver eso. Entonces, no tengo la oportunidad de generar ningún tipo de pigmento. No tengo, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué tengo que evitar? Comer carbohidratos, no, aminoácidos, proteínas. Tengo que comer, ¿qué cosa? Tirosina, suplementos alimenticios. Esta persona, si no es diagnosticada al nacer, al tomar la leche de su madre, al comer sus alimentos blandos, puede morir. Y tiene compromiso, ¿cómo se llama este? Toxicidad, retardo mental, toxicidad. ¿Se entendió entonces por qué los heterocigotos todavía son funcionales, pero pueden decir que con el tiempo pueden manifestar una enfermedad? ¿Cómo yo puedo prevenir esta enfermedad? Haciendo la chismosería entre la familia. Ir a la casa, cuando dice, hijita, me voy a la casa de tu tía, vayan y apunten. No por ellas, para hacer el chisme también, ¿no? Sino para su futuro, para que vayan haciendo su hábito. Otro ejemplo es la fibrosis quística. Por lo general, las enfermedades autosómicas recesivas ocurren en pequeñas poblaciones, en familias. En
en comunidades religiosas, aisladas geográficamente. Tiene que existir un fenómeno llamado endogamia, La reproducción. aislamiento reproductivo. Cuando nos aislamos, vamos a acumular ciertos alelos en nuestras familias. Fibrosis quística, mayor incidencia en los judíos ashkenazis, ¿cierto? De igual manera con la enfermedad de Tay Sachs. ¿Qué pasaba con esta enfermedad? Hay deficiente, otra vuelta, una enzima. Estos niños nacen con Tay Sachs, mueren infantes. Si no sé, me parece que es el Tay Sachs de infancia y hay otro que es de adultos. El de adultos pasa por epigenética. Se apagan los genes. La hexaminidasa A se encarga de metabolizar, le dicen clivar, cortar, procesar un gangliósido que está en la membrana de la neurona. Bien, esta hexaminidasa A lo corta y lo transporta para otros metabolismos que principalmente es de la mielina. Es un cofactor, todo lo que sabemos. Entonces, si yo no tengo esta parte que necesito, que se llama el gangliósido número GM2, vamos a tener problemas de ¿qué? Que vamos a tener degradación de las neuronas, desmielinación. Entonces el niño va a tener problemas, macrocefalia, hipotonía y convulsiones. ¿Hay medicamentos? Sí hay medicamentos, pero no pasa, no llega a ser puber con la justa, pobrecito, solamente es calidad de vida, calidad de vida. Vamos a hacer aquí porque fácil, ya hemos explicado la semana pasada cómo son enfermedades ligadas al X de manera recesiva. Vamos a repasar. Si tenemos la hemofilia, mujer sana con papá afectado. Eso voy a poner acá, mamá sana, papá afectado. Mamá afectada con papá sano. Grítalo, dime los X a la que. ¿Cómo va a ser una mujer sana para hemofilia? X a la. Dime las letras, mayúscula, minúscula. Mayúscula, ¿qué letra tiene que ser? H, muy bien. ¿Y el otro X? En blanco o mayúscula. A ver, díctame, decídete. Ya, mayúscula. El otro sería XH y el otro que quedaría es Minúscula. minúscula. Portadora. Entonces aquí tenemos que puede ocurrir lo que habíamos dicho allá. Esta señora que es doble con los alelos homocigotos iguales es completamente sana. Pero cuando tenemos una proteína, el factor sano y el aberrante, tenemos una portadora. Pero no desarrolla la hemofilia, solamente tiene proteínas aberrantes y proteínas sanas, pero todavía puede coagular. ¿Ok? El afectado, grítalo, este sí es el culpable, ¿no? ¿Cómo es? X a la Recesivo. alelo recesivo con el X, con el Y. ¿No es cierto? La mujer afectada, la única posibilidad es que sea X a la H minúscula. El papá sano, ¿cuál es la posibilidad? X a la H mayúscula con su Y. Vamos a ver los hijos, ¿cómo van a salir? Arriba, ¿cómo van a salir las chicas, las hijas? Hijas, para el primer caso. Portadora, muy bien. X a la H minúscula. Y la segunda va a ser enferma. Y acá en la segunda serían como
Vamos a tener de dos tipos. Portadoras, portadoras. Sanas, portadoras. Sanas, no. No habría No sanas. va a haber sanas. Habría portadoras. Habría Portadoras y portadoras. enfermas. Muy bien. Portadoras, bien. Acá vamos con las mujeres. Vamos con los varones. ¿Cuántos varones nos van a salir? ¿Nos van a salir todos? Sanas en el primero. ¿Y aquí qué nos va a salir? Sí, enfermo. Enfermo Enfermos. y sano. Sanas. ¿Listo? Enfermos y sanos. Dense cuenta. Vamos a ponerle aquí a los sanos. Y por aquí. Van a colapsar. La colapsar es más. Así nada más. No colapsar. Bien pensado. Aquí, ¿cómo van a salir los hijos? Mujeres. Portadoras, todas. Portadoras. Todas son portadoras. Y los hijos, Todos enfermos. afectados. Listo. Entonces aquí que tenemos se cumple lo que es las condiciones madre afectado, hijo afectado. Madre portadoras, perdón, aquí, padre afectado, sus hijas salen portadoras en un caso y en el otro caso salen afectadas y salen portadoras. ¿Por qué no cojo a los hijos? Porque son responsables la mamá. ¿Sí? Entonces, si yo veo que el papá es afectado, me fijo en las hijas. Si es la mamá afectada, me fijo en los hijos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo el papá afectado con una enfermedad llamada hemofilia, que es, dígase eso, recesivo, vamos a poder hallar, de acuerdo a su descendencia femenina, cómo es el fenotipo de los. En este caso, si yo me fijo, si la mamá es afectada, el genotipo del papá tiene que ser sano. Ahora, ¿qué pasa con las enfermedades dominantes? Ahí estamos recordando. ¿Qué pasa con las enfermedades dominantes ligadas al X? En primer lugar, tenemos que empezar diciendo cuáles son los afectados. Acá sabíamos. El enfermo. ¿Qué enfermedad tenemos aquí? ¿Visión normal? No, vamos hasta el final. Síndrome de X frágil. Voy a poner F. Entonces, el F dice que estás enfermo y el F minúscula dice que estamos sanos. ¿Esto en dónde va a ir? En el cromosoma X. Entonces, si yo tengo X a la F, X y un espacio, ¿qué tipo de fenotipo voy a tener? Afectado. Enfermo. ¿No es cierto? Enfermo. ¿Y cómo sería en el varón? X a la F. Y el sería un enfermo. ¿Listo? Vamos entonces a los sanos. ¿Cómo serían las mujeres sanas? Como si... Uy, no, después el H, me emocioné. ¿Y los varones? Entonces está cumpliendo lo contrario, ¿no es cierto? Y esto tenemos dos variaciones, X a la F, F, X a la F, F. Antes, en una enfermedad ligada al sexo recesiva, las sanas tenían dos posibilidades. Ahora, las sanas solamente son Una una. posibilidad. Pero las afectadas son de Dos. dos tipos. Aquí ya no hay portadoras. Aquí ya no hay portadoras. Directamente la van a enfermar. ¿Se entendió entonces? Listo, ustedes hacen lo mismo.
Podemos avanzar entonces, siguiente diapositiva, muy bien. No me voy a mover por ella porque tengo muchos apuntes. Entonces, ¿qué dice aquí? Mutación esporádica y mosaicismo. Les he colocado este dibujo así para que se vea, que entre en sus poros. En su práctica clínica se van a encontrar con este tipo de casos. Dice ahí, padres sanos sin antecedentes familiares. Entonces ustedes tienen que hacer la historia, la pregunta en los cuestionarios, ¿no es cierto? Cuando vienen a sala de emergencia, sobre todo con personas que están con enfermedades autoinmunes, ¿no es cierto? Rinitis, no creo que se encuentren con lupus, pero quién sabe, ¿no? Un lupus diagnosticado tardíamente, pero ahí sí, ¿no es cierto? Te doy este primer antecedente. Padres sanos sin antecedentes familiares. Nadie tiene ninguna enfermedad genética, solamente se enferma, le dio hepatitis, la normal, la que es infecciosa, no pasa nada. Sigues averiguando y te dice, el papá tiene 40 años, la mamá tiene 38. La hermana mayor tiene 20, el del medio tiene 18 y el bebé, el triste, que no puede con su vida, tiene una hijita. ¿Cuándo se casaron? ¿De qué? ¿Hace cuánto? Hace 20 años. Hace 21 años, ¿no es cierto? ¿Cuántos años tenían los papis? Aprox tenía 20 años y ella tenía 18. Lo de antes, ¿no es cierto? ¿Quién sabe? Alguien se dice ya, yo te quiero para toda la vida, proyecto de vida, ¿no es cierto? Dicen ya. No existe, profesora, está hablando que época de los abuelitos. Tengo estas cosas que yo he explorado haciendo la entrevista a mi paciente. Listo. Tengo hijos de esta calidad. Primero, ¿qué deduzco yo aquí? Con la edad nomás. Tengo, obviamente, se casaron tus hijos al toque, se pusieron a estudiar porque son 2 hijos, tienen que trabajar los 2, ¿no es cierto? Sanos. Tienen 20, a esa edad no pasa ninguna mutación. Pero después salió el conchito, lo que le dicen los popularmente, el conchito. El último, el Benjamín, pero le salió afectado. ¿Cuántos años tiene el papá? 40. ¿Cuántos años tiene la mamá? 30. ¿Qué pasó ahí? ¿Ellos tienen alguna enfermedad? Ninguna. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La edad, el tiempo. Cuando nosotros avanzamos en nuestras edades, en el caso de la mujer, ¿qué ocurre? La menopausia también. Pero ¿qué cosa va a causar hijos? Gametos aneuploides. Vamos a tener trisomías. Vamos a tener, ¿qué cosas? Turner, síndrome de Turner, síndrome de Down. ¿No es cierto? En el varón. Cuando avanzan los años, dice, el sugar daddy también te puede, ¿no es cierto? 70 años todavía conservar. Pero ¿qué tiene que pasarle al sugar daddy? Que tiene que haber tomado sus antioxidantes. No haberse dado la vida loca, tomando alcohol. ¿Qué es lo que ocurre? Errores de la replicación del ADN. El ADN ya no sale igualito. ¿Se acuerdan que avanza la replicación del ADN, se reducen los telómeros? Todavía hay más, ¿ves? ¿Sí? Hay todavía. Entonces por eso tomen sus antioxidantes. Porque no hay plata para congelarla, ¿no? ¿Se entendió entonces el primer caso?
¿Sí? Primer caso, el de allá. El primer caso se entendió, jóvenes, ¿sí? Entonces yo tengo estos antecedentes, por eso es que salió lo mío. Estos problemas se llaman en difícil inestabilidad genómica. Inestabilidad genómica significa ADN alterado que no está en sus condiciones de homeostasis. Por lo tanto, los cromosomas pueden estar frágiles. Hay ciertas enfermedades que llegan no a expresarse a temprana edad, pero sí luego mayor edad. Entonces, ¿es característica esporádica o es aparte? No. Lo que tú estás mencionando es en el individuo que es, Portador. no, que es afectado por la edad, no en sus hijos. Porque hay una parte que es, se borra la impronta de los padres. Reprogramación del ADN. Se borra todo, se borra todo. Que al principio no tenía la enfermedad, nada, pero llega a cierta edad y ya. Todo lo que influye es el vientre de la madre. Enfermedades que pasen por esto, las más comunes son las trisomías, Klinefelter, síndrome de Down, síndrome de Turner. En el otro, por lo general, infertilidad, ya cuando son de los dos padres a la vez. Hay abortos espontáneos, entonces ahí se debe dar de cuenta. Listo, lo puedo borrar, ¿no? Ya está. No se acaba el día. ¿Es tampoco copiado? Ya. Siguiente caso. Siguiente caso, el número 2. De nuevo, son padres sanos sin antecedentes familiares. Pero le falta la edad. Yo le pongo aquí 22, 23. Mejor 20, de misma edad para que no haya problemas. Listo. Son de la misma promo. Pero todos sus hijos salen afectados. ¿Qué pasó? Hijo del repartidor de Rappi, del Lobo, del Uber Eats. No, ¿de qué pasó acá? Ahí viene lo que decimos, mutaciones esporádicas. ¿Voy a borrar esto? Las mutaciones esporádicas se dan al azar, no hay motivo alguno, solamente pasa. Lo dice Diosito, no sé, pero pasa. Hermano mayor, 2 años, hermano menor, recién nacido. Se manifiestan las enfermedades al nacer. Malformaciones congénitas, ¿qué más? Lo de Tay-Sachs, por ejemplo. Pero no hay antecedentes, no hay nada, absolutamente nada. La edad, padres pobres. ¿Qué puede pasar? Desarrollo embrionario. Durante el desarrollo embrionario, ¿de quién? Vamos a ponerle aquí mutación esporádica. Vamos a tener el primer caso. Si pasa en los papis, cualquiera de los dos, si pasa en los papás, ¿en qué parte de su cuerpo debe pasar esa mutación esporádica? Si todavía está en el desarrollo embrionario. Es un tejido gérmico. ¿Por qué? Porque ellos no desarrollan la enfermedad, la transmiten, por lo tanto sus gametos deben estar mutados. Entonces, para comprobar, el tejido somático está mutado. Y acá le ponemos
Por lo tanto, el tejido somático lo ves en todo tu cuerpo, tienes un fenotipo con salud. Pero llegó el día que te relacionaste con tu víctima y ocurrieron las mutaciones en tus hijos. Se manifestaron algo que no se evidenciaba. ¿Se entendió entonces esto? ¿Cómo se llama el efecto de esta mutación esporádica? Se llama mosaicismo germinal. Porque este mosaicismo lo observan los papis y como está ocurriendo en el tejido germinal, yo lo puedo transmitir a mi descendiente. ¿Cuál es el siguiente tipo de ocurrencia de una mutación esporádica? En los hijos. Dependiendo la etapa del desarrollo embrionario, por ejemplo, si es el cigoto, ¿qué podría pasar cuando es cigoto? Las primeras líneas celulares. Por ejemplo, No sé. tejido del cerebro. El tubo Cierre. neural. Un mal cierre del tubo neural. Mutación. Muy bien. Espina bífida. Espina bífida, ¿Cierto? Espina bífida. teratoma, sacrococcigio. Entonces lo estoy viendo en todo su cuerpo. ¿No es cierto? Mutación. Este tipo, pero no lo estoy viendo generalmente de tejido germinal. ¿Cómo se llama este tipo de mosaicismo? Se llama mosaicismo somático. ¿Por qué no germinal? Porque no se han llegado, van a morir, porque están afectados. Entonces, si es que no llegan a reproducirse, no significa que estén afectados sus gametos, sino su tejido somático. ¿Se entendió? Preguntas. Entonces, yo tengo la ocurrencia de esto de aquí. Ocurrió mutaciones espontáneas, esporádicas en el desarrollo embrionario. ¿En dónde? En el material genético. Por lo tanto, vamos a generar dos distintos cónjuges. Entonces, en este caso, los papás no están afectados. ¿Quién sufre la mutación? Solamente los hijos. ¿Se entendió para los que están? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a avanzar. Doctora, más que nada el mosaicismo somático es en los primeros trimestres, el primer trimestre, ¿no? Y para los demás, ¿cuántas semanas? 10. Semana de- 15 días serían 2 semanas, ¿no? Ajá. Aproximadamente semana 12 ya puede ocurrir algo de filogerminal, porque ahí ya se va formando la cresta. Repaso, mosaicismo germinal, yo lo puedo heredar a mis descendientes, mosaicismo somático, desarrollo la enfermedad, pero no la transmito a mis hijos. Vamos con este ejemplo. Esto es de un artículo en el cual hicieron una hipótesis por la ocurrencia de, por ejemplo, estas dos enfermedades, sin antecedentes de padres, nada. Displasia focal cortical, hemimegalencephalía. Y esto creo que es solamente hipotético. Vamos a ver entonces que cuando ocurre una mutación esporádica va a generar un mosaicismo de tipo germinal o somático. Pero cuando se produce el momento, el tiempo que se llama evento post-cigoto.
significa evento posigótico? Que ocurre en las primeras semanas del desarrollo embrionario. Cigoto, primera división. Ocurre la mutación en uno de los alelos de los padres. ¿Qué posibilidad tenemos? Aquí le colocaron que el tejido de todo el cerebro está afectado. Primera división celular. Avanzó en el segundo caso es, ¿qué número de división celular? 1, 2, en la tercera. ¿De todas las células? No, de solamente una comienza la mutación. Por lo tanto, cuando yo veo el efecto en el órgano, tengo un hemisferio afectado. Sigo avanzando en la época del desarrollo embrionario. 1, 2, 3, 4. Ya no es el efecto amplio. Vamos reduciendo. Una pequeña zona del hemisferio, que sería el derecho, en este caso, está afectada. Aquí vamos a apreciar un mosaicismo más claro. Solamente una parte afectada desde el nacimiento en una parte no afectada. Por eso es que pueden ocurrir personas que son jóvenes mueren por autismo. Anafase, no, durante la fase S. La fase S. Esa es una posibilidad. Podría ser, pero es mitosis, ¿ah? No es meiosis. ¿De acuerdo? Sin embargo, también puede ocurrir recombinación durante la mitosis. Mándenme a Lucy, ¿no? Preguntas hasta acá. ¿Se entendió? Podemos avanzar entonces. Aquí le dejo para que tomen foto. Listo, tenemos este pedigrí. ¿Quién es el que tiene la flecha? Un varón. El travieso se casó con 2 mujeres, ¿no es cierto? Y ni siquiera se ha divorciado. ¿Por qué? ¿Cómo sé que no se ha divorciado? Porque Porque la línea es continua. Entonces es un matrimonio poligámico, ¿no? Suertudo dirán los chicos, ¿no? Qué suerte. Pero no tanto, no contaba con su astucia. ¿Qué pasó? Sus hijos son afectados. ¿De qué enfermedad? De la osteogénesis imperfecta. Mira los papás del varón, suertudo, pero no está ninguna antecedente de enfermedad de la osteogénesis imperfecta. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál de todas estas? El somático. Si es en los dos, ¿cuál que pasó? ¿Cuál le hizo? El terminal. La terminal. Principalmente la terminal. ¿Preparados? Vamos a cambiar de tema. Esta es la parte que yo hubiera hecho la semana pasada, pero es un poco traumática. Vamos a hacerlo hoy día. Poblaciones. Mendy. Hemos estado utilizando los pedigrí. Los pedigrí es para hacer familias. Sin embargo, nosotros para hacer una encuesta, por así decirlo, de genes candidatos de enfermedades, debemos recolectar, ¿qué cosa? Genotipos. ¿De quiénes? ¿De una persona, de una familia de 50 personas? No. Para este tipo de genes candidatos, 1500 personas. Por lo tanto, ¿yo qué voy a hacer si utilizo solamente casos de genes mendelianos? Voy a utilizar genotipos de esta calidad hasta dígitos. Pero, ¿qué dice acá? Es un fenotipo de qué? De un individuo, no, de toda la población. Genotipo de uno, no, de toda la población. Por lo tanto, cada dato que yo voy a obtener es de una persona real. Y acá viene uno nuevo, los alelos. Los alelos están en tus cromosomas. Si yo quiero un color de cabello, ¿cuántos alelos tendré para el color de cabello en mi persona ahorita? Uno que viene de mamá y uno que viene de papá. Entonces siempre para un
que vamos a tener? Dos Por alelos. lo menos dos alelos. ¿De acuerdo? Entonces ahorita vamos a hacer matemáticas. Calculadora científica, no. Bien. Frecuencia fenotípica, frecuencia fenotípica. ¿Cómo hallábamos nosotros eso? Con el cuadro de Kuhn, con cruces. O sea, mi progenitor dominante formaliza forma rugosa. Ya no podemos hacer nada de eso. Porque necesitamos personas adultas. Por lo tanto, ¿qué dice acá? Número total. Todo es el total de individuos de la población. Tomando en cuenta sus fenotipos y los alelos. Vamos a hacer el ejemplo que les estaba haciendo a todos los grupos. Grupo sanguíneo AB. Dime los fenotipos. Fenotipos A. Grupo A, muy bien, así grítalo con fuerza. Grupo A, Grupo B. grupo B, AB. grupo AB y grupo O. Perfecto, 20. Dime los genotipos. AA. A mayúscula, y puede ser cualquiera, y a la A mayúscula o solamente la A, cualquiera de los dos. A mayúscula, A mayúscula. ¿Cuál sería el otro? BB. A La mayúscula. mayúscula. O. También. ¿Es cierto? Sí, sí, sí. ¿Qué más? B Mayúscula mayúscula B. B. B mayúscula O. Y este es AB y este es OO. ¿Se entendió? Entonces tenemos fenotipos. Fenotipos. Alelos. ¿Cuáles son los alelos que yo tengo? Alelo A mayúscula, alelo B mayúscula y alelo O. La persona que es del grupo A, ¿cuántos que es homocigoto? ¿Cuántos alelos hay? 2. ¿Seguro? ¿Están contando? No, 1. Esta persona, ¿cuántos alelos A mayúscula? Esta persona. 2. ¿Cuántos? 2. 2. Sí. B mayúscula. 1, 0. C. O. 0. Este de aquí. ¿Cuántos alelos A mayúscula tiene? 1. B mayúscula. 0. O mayúscula. 1. Aquí. A mayúscula. 0. 2. 0. ¿Quién quiere continuar? Rápido. Nadie quiere continuar con ya. Rápido, ¿quién se para? Cuéntame los alelos por cada fenotipo. De ahí vamos a hacer otra cosa. Listo. Ahora, vamos a sumar cuántos alelos A tenemos. Totalmente. Haz una raya. ¿Cuántos hay? A. 4. ¿Cuántos hay de B? ¿Cuántos hay O? Muy bien, se han dado cuenta. Listo, muchas gracias. Toma asiento. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Porque hay 1, 1. Listo. Por una persona, escuchen bien, por una persona que tiene el grupo A, genotipo homocigoto, tiene ¿cuántos alelos? 2 alelos, A mayúscula, 0 alelos, B mayúscula, 0 alelos, O mayúscula. ¿Se entiende esto? Seguro, no quiero ver cara triste. Una persona del grupo A con el genotipo AO
¿Cuántos alelos tiene A mayúscula? 1 o 1. Y yo puedo decir esto para todos. ¿Cuántos alelos en total tenemos? 12. No. ¿Cuántas No, personas personas, tenemos? 6. 6. ¿Cuántos alelos tenemos? 12. 12. ¿Cómo representaría yo esto en función de 6? 2 o 6. Porque todas las personas tienen 2 alelos de cualquiera de los del grupo AB. ¿Se entiende? ¿Sí? Seguro. Viene aquí la parte, acá estamos contando. Vamos al siguiente paso de su primaria, primer grado, ¿no es cierto? Seguimos con las primero sumas y restas, ahora es multiplicación, división. Vamos con la multiplicación. Frecuencia fenotípica. Tengo que contar qué cosa, los fenotipos. Fenotípica de grupo A, fenotípica de grupo B, fenotípica grupo AB y fenotípica de grupo E. Tengo 4 fenotipos. ¿Estamos bien aquí? ¿Sí? Seguros. Como dice aquí, número de individuos de un fenotipo sobre el total de individuos. ¿Cuánto sería el total de individuos? 6. Para todos, ¿no? 6. ¿Cuántos individuos de estos 6 son grupo A? 2. Grupo B, 2. grupo AB, 1. 1, grupo O. ¿Cuánto suma todo esto? 6 sextos. 6 sextos, 1. 1. ¿Se entendió? Pregunta, ¿se entendió? Bien. Vamos con el siguiente, fenotipo. Frecuencia fenotipo. Entonces yo voy a escribir FG. ¿Cuántos fenotipos tenemos? 6. Tengo que poner todos. A, O. Ay, no, me equivoqué. B. ¿Por qué lo pongo con puntos suspensivos? ¿Quién lo dice? Porque todos tienen solamente un fenotipo, ¿no es cierto? Son 6 personas, número de un fenotipo sobre el total de individuos. Todos van a ser sobre 6. ¿Cuántas personas tienen AA? Una sola. AO, 1. una sobre 6. Continuamos hasta final. ¿Cuánto me va a sumar? 1. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? Sí, todavía no hay. Vamos entonces un poco más. Frecuencia alélica. La tengo que poner con F minúscula para diferenciarla de la T. ¿Cuáles eran los alelos? Sería frecuencia alélica de A, frecuencia alélica de B y frecuencia alélica de O. Listo. ¿Qué dice? Sobre el total de alelos de todos los individuos. ¿Cuánto es el total de alelos de todos los individuos? 12. Entonces todo sobre 12. ¿Cuántos alelos A mayúscula tenemos? ¿Cuántos hay? 4. ¿Cuántos alelos B mayúscula hay? 4. ¿Y cuántos hay O mayúscula? 1 o 4. Todo va a sumar. ¿Utilicé PUNER? No. ¿Qué utilicé? Que yo me sabía los fenotipos. Preguntas hasta acá. ¿Se entendió entonces el juego? ¿Sí? ¿Puedo también?
ejercicio de acá. Grupo MN. Este grupo MN se expresa por codominancia. Entonces significa que tenemos dos alelos, alelo M y alelo N. Vamos a borrar esto, ¿sí? Ya tomaron foto, ¿no? Sí. Grupo MN, acá voy a borrar esto, cóbramelo. ¿Cómo te cuento eso? No te ponen en otros cosas. Pero sabes quién te revisó. ¿Quién te revisó? Tenemos entonces, vamos a ver grupo M. Bueno, Vamos a tener tres fenotipos. Ahí dice grupo M, grupo N y grupo MN. Los fenotipos exclusivos son MM, NN y N. Son solo dos alelos, entonces más papayita que el grupo ABO. sí. Vamos a poner el orden. ¿Cuáles serán los alelos? Alelo M, alelo N. Perfecto. Una persona de grupo M, ¿cuántos alelos M tiene? 2. ¿Cuántos alelos N? 0. Una persona de grupo N, ¿cuántos alelos M tiene? 0. Este de aquí. 2. Aquí, ¿cuántos alelos M? 1. ¿No? Entonces en total vamos a tener 3. 3. Y acá 3. y todo suma 6. 6. Entonces si tuviéramos una persona de cada uno, tendríamos 3 personas. 3, 6. Cuando yo hago esta relación es por persona. Si tengo una persona del grupo M, tiene dos alelos. Grupo N, dos alelos N, grupo MN, uno de cada uno. Entonces aquí, ¿cómo sería? En la tabla. Si ahora yo sé que el fenotipo es MM, NN, N. Frecuencia genotípica. Me dice que el número de individuos es 36. Entonces, directamente quiero frecuencia genotípica, que era el total de individuos sobre el número de personas que tienen dicho fenotipo. ¿Listo? Directamente 36 sobre 100. ¿Cuántos tienen el genotipo MN? 48. ¿Cuántos tienen NN? 16 sobre el total de personas. ¿Se entendió entonces? Fenotipos. Esta es la frecuencia genotípica. Acá estoy colocando frecuencia fenotípica igual. ¿Por qué? Porque exclusivamente se cumple que son iguales. ¿No es cierto? Vamos a hallar entonces las frecuencias alélicas. Dime. Porque he ido a la municipalidad y me he puesto a entrevistar personas. Claro, Eso da el problema como dato. claro, ese es el dato. Allá. Me invento también, me puedo inventar esto, pero en realidad son reales. ¿Sí? Son reales. Número de individuos. Antes yo ponía solamente uno para tener la base. ¿Cómo hallo yo las frecuencias alélicas a partir de este dato? Frecuencia F minúscula del alelo M. Tengo que contabilizar este de aquí y este de aquí. Frecuencia genotípica de MM, ¿cuánto es? 36 sobre 100. ¿Cuánto es de MN? 48 sobre 100. Todo esto tiene, este individuo tiene todos los alelos M, no, tiene la mitad. Por lo tanto, aquí está el 0, ¿cuánto me salió todo? Ah, 0,6.
¿Se entendió? ¿Por qué pongo 0,5? Porque es la mitad. Es la mitad del ¿Cuántas frecuencias genotípicas de NN? 16 sobre 100. sobre 100. Este individuo tiene que todos los alelos N. No, solo No, por lo tanto tengo que ponerle Más. un medio de 48 sobre 100. ¿Cuánto salió? Ni. 0,4. Porque todo tiene que sumar 1. Ah, sí. F de N más F de N igual a suma 1 0,6, más 0,4. 0,4. Si no sale 1, entonces algo estoy haciendo mal. Sí. O cuando hagamos con los botones de nuevo, no los boten. ¿Qué vamos a Sí. hacer aquí? No puede pasar, puede ser que te salga 0,0000001 o te puede salir 0,099. Pero nunca 0,95. Eso está pasando un error. Tienes que ajustar tus datos. Y la única manera de ajustar tus datos es poniéndole más decimales. 3, 4 decimales allá, en tu frecuencia salida. ¿Ay, mío? Ay, muchas gracias. Gracias. ¿Listo? Ya. Y ahora sí puedo cambiar. ¿Quién quiere salir a hacer eso? Ya no es Nicole, otra persona. Complétense de ahí. Hallar el número de alelos M, N y el total de alelos. Complete ya. Rápido. Primero él y tú haces las fórmulas. Ya. Rápido. Mira. Que después tu compañera va a utilizar esos datos para hacerlo de abajo, ¿ah? Que lo haga bien. La primera, sí, termina. Después haces el otro. Tienen que salir los datos que hacer y de ahí utilizas para hacer la acción. Pero ¿cómo te das cuenta? Siempre tienes que recordar lo que dice acá. Individuos diferentes y cada individuo. Nunca lo dices. Tienes que hacer si está mal, lo corriges. Porque total, tienes que sumar. Pero total de que eran de solamente los MM, no, tiene la generación. Todo. Porque ¿quién más tiene N? Perdón, M. Claro, todos. Tienes que contar todos de todos. No solamente de N o M. Todos los que tienen alelo N. Todos, todos tienen. Con ahí completa. ¿Por qué puso que los M en 72? Porque tienes aquí una alelo acá y otra alelo acá. Son dos alelos. Este es M y este es M. Eso es un alelo, esto es otro alelo. Dos alelos. ¿Y cuántos individuos son? Dos alelos por individuo. O sea, 2X. ¿Y cuántos individuos son? Pero hay 36. 36 individuos. O sea, dos alelos por 36 personas, 72. Porque son dos alelos por individuo. En cambio, en el otro solo hay un alelo por individuo. Por eso, 48 y en el otro también. Ah, ya, 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 ya. Eso sí. Gracias. Casi sí, casi sí. No, he decidido llevar mis ¿Cómo has libros sumado a por primera vez. Pero esos son los individuos, no estás sumando alelos. Claro.
¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Les salió también? A ver, hagan la multiplicación. 72. ¿Sí? ¿De acuerdo todos? ¿Está correcto? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Necesitamos explicarlo? Total de alelos M. Total. Total de alelos de la población, ¿cuál es? 200, ajá. Total de alelos. Acá hay dudas. 200. Dice, va a tómale foto. ¿Ya? Me están preguntando por qué no es la mitad. Mira, estamos contando el número de alelos, no estamos hallando la frecuencia. Estamos primero haciendo la contabilidad, acá. Primero hacíamos la contabilidad de los alelos y después hacíamos las frecuencias alélicas. Por lo tanto, hay 48 personas que tienen un alelo M. 48. Hay 48 personas que tienen un alelo M. 48. Pero acá tenemos 36 personas que tienen dos alelos M. 12 2 por por... 36. Sí, acá es 77, ¿no? Ah, no, 72. 7. Digo, Ah, sí, sí, sí. No, ese es. escriban bonito, que después los Escribe bonito. jeroglíficos no se entienden. 72. 2 por 36, 72. Aquí no tenía ningún tipo de alelo M. Acá tenemos que hay 16 personas. Perdón, 16 por... Después lean bien, dice total de alelos M sobre total de alelos de la población. No son 100, esos son los individuos, son 200. 200. Aquí se dio cuenta solita, muy bien. 120 sobre 200, aquí 120 y aquí 80. Me salió igual. Cualquiera de los dos métodos sirve, pero todo depende de qué datos te piden. Lo voy a cambiar. Sí, pero. Doctora, en el examen de teoría viene también cosas prácticas. Como esto, ¿Como por eso? ejemplo. Sí. Viene para marcar. Tiene que venir para desarrollar. ¿Cuántas son para desarrollar? ¿Cuántas son para marcar, doctora? Una o dos pongo para desarrollar, si no termino de corregir. Yo tengo mía. Eso vale. Para desarrollar. ¿Qué es esto? Otra vez. Hemiplegia, ¿no es cierto? ¿A qué se parece? A un cuadro de Punnett. Pero ¿qué es lo que pasa? Dice fórmula de frecuencia fenotípica y alélica. ¿De dónde nace? Todavía no lo mires. Mendel te hablaba de alelo A mayúscula, alelo A minúscula. Entonces, yo te doy el dato de que sería, si quiero ver el alelo, F de A mayúscula, F de A minúscula. Ahora le voy a poner otra letra. P y Q. ¿Cuántas posibilidades teníamos? A mayúscula, F minúscula. Represéntalo en términos de P. 2P, PP, PQ y QQ. Q. ¿No es cierto? Este sería P al cuadrado. Y este sería Q al cuadrado. No se parece a esta cosa horrible que ven por ahí. Sí, P al cuadrado. Binomio cuadrado. P así, no P. No, Hace es Q al tiempo cuadrado. que no veía eso. ¿Sí o no? Sí.
Ahí está. Todas estas cosas le hicieron unos señores que no me acuerdo sus nombres, pero ¿para qué? ¿Qué significa el 2? Significa papá, mamá. Los alelos que te da tu papá y los alelos que te da tu mamá. Entonces, si yo quiero averiguar hipotéticamente una estadística de cuáles serán las posibles combinaciones, ahí está, para determinado carácter o enfermedad que tenga dos alelos, tengo que utilizar esta forma. ¿Cómo sería para el grupo ABO? Tengo tres alelos, ¿no es cierto? Alelo A mayúscula, alelo B mayúscula y alelo O. ¿Qué letra les pondría? B, U y R. E. ¿Cómo sería entonces B más U más E? Trinomio. Trinomio Ah. cuadrado. Los homocigotos serían los al cuadrado, ¿no es cierto? Acá sería AA, grupo A, B al cuadrado. Grupo BB, U cuadrado. ¿Y grupo qué? O, R al cuadrado. Ahora quedaría. No, no. Para la tercera ley de Mendel, para eso es otro tema. Para AB, ¿cuál AB? Para cuando son dos características a la vez. Espérate, yo puedo haber estudiado eso hace muchos años. ¿Cuál 2PQ? Ah, para el AB, claro, claro. Sí, sí. Acá nomás estoy colocando los homocigotos. Ah, ya. Falta. Hicimos 6. 2 Faltan AB, los 2 otros A 6. 6, 2 A 2. No me acuerdo cuánto era para libros. No era este, creo que era Con tres trinomio de hacer todo el trinomio. de trinomio. Creo que les poníamos dos variables. Doctora, X y Y, creo que doctora, ¿y si me dicen los tres alelos, tengo que desarrollar todo el trinomio? No. ¿No? ¿Para qué? Este es un ejemplo. Ay, si no, ¿qué hacemos? Entonces, ¿cómo lo dejo? Así como... Si yo te pido representa genotipo homocigoto para el grupo A, frecuencia alélica al cuadrado. Ley de Hardy-Weinberg. Acá están estos señores. Otra vez los que tenían mucho tiempo, que nos regalen, ¿no es cierto? Para dormir. No hace falta. ¿Qué idearon los dos, cada uno por su parte? ¿Qué cosa? Cosas ideales. Homeostasis, que en verdad no existe. Estamos en la búsqueda de homeostasis. Pero con condiciones. Personas, individuos de reproducción sexual. Aquí no te puede ser como la bacteria, por favor. Especies diploides, donde hayan gametos haploides. Y aquí hay una palabra muy importante. Donde no haya generaciones superpuestas. ¿Qué significa esto? Significa que el tatarabuelo no se puede reproducir con la nieta. Que el primo no se reproduzca con la sobrina nieta. Eso significa generaciones superpuestas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener cualquier gen que lo vamos a analizar en estas condiciones ideales. Equilibrio de Hardy-Weinberg, ley de Hardy-Weinberg. En conclusión, los alelos de una familia o de una población inician 10, terminan 10. Se mantiene constante, ya sea en sus fenotipos o en sus alelos.
¿Se acuerdan cuando hicieron demostración de las leyes de Mendel con los botones? Poníamos 10 blancos, 10 negros. Metíamos la mano virginal, sacábamos 2. No importara el color, ¿lo botábamos? No, lo regresábamos. Entonces, ¿qué estábamos haciendo ahí? Casi ley de Hardy-Weinberg, porque estábamos conservando los 10 botones negros y blancos. Eso es ideal. ¿Ocurre eso en la realidad? ¿Por qué tengo que ver esto? Para ver cuánto estamos desviados de la homeostasis. Tienen que pasar estos 5 supuestos. El más fácil es el último, que no haya mutación. No va a haber sentido erróneo, sin sentido, nada de eso. No hay migraciones, nada del país vecino, nada de la provincia vecina. No hay selección reproductiva. Aquí no es que me gustan más grandes que yo, más bajas que yo, que tengan la carita chiquita, no sé, rubio, no sé, no. Eso no pasa. Selección reproductiva no. Panmixia, todo al azar. Si decimos que hay 20 personas que pueden reproducirse, esas 20 personas se tienen que reproducir. Y finalmente no hay pérdida de leyes. Lo demostramos con la justificación. No sé si. Terminamos. Apliquémoslo. Que la última diapo no venga. Pero eso aquí le puse que... Ah, no, esto no vale, porque ya ¿No? lo hice. Sí, no le diría como Básicamente con recordemos lo aprendido. tampoco calculo que cuando hagamos el repaso antes de clase, antes de examen, Así va a haber un repaso antes del El examen. repaso, pero. supuestamente me tienen que avisar frontera para hacer el examen. Si no, un domingo. Doctora, si no haga uno por Uno su cuenta, doctora. por su cuenta, para el salón. No importa, doctora, por El salón favor. 4A. Doctora, por favor, doctora, ayúdenos, doctora. Yo le ruego. Se supone que no, desde antes de empezar el ciclo ya nos dijeron quiénes son los que van a hacer y los van a estar todo el ciclo. ¿Para todos los cursos o solo.? Se supone que son para todos los cursos. Se supone que van a hacer. Ojalá. Por una favor, participación. doctora, por favor. Yo quiero genética, no quiero otro curso, solo genética. No, yo quiero morir. Ah, morfo. Ah, pero yo prefiero genética. Genética parte 2, versión 2. ¿Qué? ¿Sigue la clase? No, este es otro ciclo. Claro, no, esta es el semana 4. Ah, Vamos a llegar hasta el ligamiento. Ah, vamos a llegar ya. La exposición de mañana. Preparados porque hasta lo que lleguemos, hasta ahí se evalúa. ¿qué? ¿El examen ya es la De- próxima semana? Sí, no, Semana pero 8. hasta donde lleguemos a ver. Ah, ya. Hasta donde lleguemos. No, y la próxima semana. Para el examen de la semana 8. La próxima semana no, la siguiente semana. La próxima semana es semana 7. Ajá. Claro, hasta donde lleguemos en semana 7 va a No, venir. hasta donde lleguemos. Hasta la próxima semana. De donde lleguemos hasta la próxima. Ah, ya. Ah, yo Falta. pensé esta semana ya acabó. No, no. Semana 7. Claro, de semana 1 a semana 7 viene examen 8. No. Yo no hago las involuciones. Doctora, por favor, haga un repaso. Haga un repaso. Háblame. Solamente virtual, ¿no? Los repasos de frontera. Los repasos de frontera creo que son virtual, ¿no? Doctora, por favor, haga repaso, doctora, tenga piedad. De mí. ¿Qué? De mí. Pero su profesora Sheila es la ¿Sheila? ¿Quién ¿Quién es la doctora Sheila? ¿No ustedes han llevado micro? Ah, ya, la doctora Sheila de micro. Ah, pero no, de micro no, de genética. Tómix, producción dramática de arrugas ¿A en quién te una suena? semana. WNT Beta Catalina. No sé. Glucose metabolism and transport are Eso me regulated by resuena, many genetic no sé, factors. la señorita. Vamos a hablar de una cosa. Oncogenia. Ay, no sé.
¿Qué La es guía eso de de la la beta casa de femenina. cáncer? Que sepa que cante. No sé, la cosa es que yo soy yo vi ese uno y hay The study of genetic markers are located. ¿Qué pasó? Aquí dice el baño, anda. pi, 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 pi. Vamos a ponerle aquí en menos para que puedan leer bien. Vaya explicando el ligamiento. Ligamiento, doctora. Ligamiento, doctor, explica. Para el expo de Vamos a bajarle para que se vea bien. Sí. Glucose metabolism and transport are regulated by many genetic factors. Two well-studied genetic markers are located in the TCF7L2 and ADRO2A genes. TCF7L2 encodes the transcription factor that controls the expression of multiple genes involved in metabolism. ADRO2A helps to regulate insulin release from the pancreas. Evidence from gene-diet interaction studies suggests that the Mediterranean diet and higher consumption of whole grains may help to maintain glucose homeostasis in people with a TCF7L2 allele. No, es que ha juntado las More dos. research is needed to understand how diet may interact with a common variant in the ADRO2A gene. Regardless of your genetic makeup, staying physically active, eating a whole food-based diet, and maintaining a healthy weight are the most effective ways to support glucose homeostasis. Supplements containing berberine and alpha-lipoic acid may also be considered if additional support is needed. Metabolismo de la DM2. ¿De qué hablamos? Si leyeron, pues lo puse lentito, despacito. Habíamos hablado en el, De la diabetes mellitus tipo 2. ¿qué dice ahí? Justo está saliendo acá. Este es un factor de transcripción Opción. que decía que estaba dentro de las células del páncreas activando ciertos genes relacionados con el metabolismo de la glucosa. ¿Qué otro había? ADRA2 Dos. y TCF7, ¿no? El 2E. 7, 2. 7-2-L2. Estos dos genes están 100% relacionados con el desarrollo de la diabetes mellitus de tipo 2. Hay otros genes que están relacionados, suman a este fenotipo, pero estos sí ya están comprobados. Haces un panel de cualquiera de estos dos a la vez, diabetes mellitus. Pero ¿qué estaban diciendo ahí? Alelos. Dijeron algo de dominante recesivo. ¿Estaba en los subtítulos dominante recesivo? No, pero aparecía la palabra alelos. Acá hay un número, dice RS y un número que no quiero saber. No hay necesidad de que me la aprendan. ¿Qué significa esto? Esto es un SMP. ¿Se acuerdan de esto? Es una mutación de un sitio sencillo. Es una sustitución o una transversión. ¿Se acuerdan? Si yo cambiaba de A a T, era una transversión. Si era de A a C, a G, perdón, una transición. Esto es lo que me está diciendo esta abreviatura. Profesora, que no era A dominante recesivo, ya no. Vamos a encontrar este tipo de información. Los alelos le vamos a decir aquellas mutaciones. Entonces decían si tenían la mutación tal, le voy a colocar solamente RS. Vamos a utilizar este de aquí. Afectado tenía el alelo RS. Estoy colocando arbitrariamente, no es que ese sea el verdadero.
el alelo RS, por lo tanto, tiene diabetes mellitus. Pero para que se manifieste la enfermedad tiene que ser homocigoto. Y para una persona ser sana de diabetes mellitus en este gen, tiene que ser sano. ¿Cómo la escribiré? S minúscula, R mayúscula, Doble plus. Más positivo, positivo. ¿Qué significa? que no tiene. Mutación, no mutación. Le dicen silvestre, no mutado. Claro, pero eso lo pueden ver ustedes en cualquier artículo que vayan a estudiar. ¿Por qué? Porque se quedan ratones mutantes. Homocigotos. ¿Por qué son homocigotos? Porque tienen los dos alelos silvestres no mutados y tienen los dos alelos mutados. Los portadores, ¿cómo será? RS y el más. O más y R. Porque uno puede ser de mamá y el otro de papá. Aquí sí importa la posición, ¿se dan cuenta? Aquí sí importa. Aquí sí importa. ¿Por qué? Porque las enfermedades por los alelos tenemos que, ¿cómo se llama aquí? Ubicarlas desde qué lado viene, de la mamá o del papá. Por eso importa dónde está la posición. Este será de mamá y este será de papá. Por lo tanto, tengo que seguir averiguando qué cosa, la línea PA. Sí. Ahora sí, todo tiene sentido. Aquí ya me olvidé de que diabetes dominante y recesivo. Me estoy fijando en que estos son no y estos son ¿de acuerdo? ¿Se entendió? Preguntas hasta aquí. ¿Qué haces peleando con el mosquito? ¿Se entendió? Preguntas. Lo mismo pasa para el otro. ¿Cómo se expresa el fenotipo? Acá es parte 2, herencia mendeliana. Hemos estado aprendiendo, ¿qué cosa? Que un genotipo va a expresar un fenotipo de manera dominante y recesivo, y yo les he dicho que las proteínas, dependiendo del alelo, va a ser enferma, aberrante, sana. Vamos a tener el mismo comportamiento. A ver, entonces, este de aquí va a tener 2 proteínas más, ¿no es cierto? 2. Aquí vamos a tener 2 proteínas aberrantes, ¿no es cierto? Aberrante. Y aquí una proteína aberrante y otra. Pasa lo mismo, eso no cambia. ¿Por qué? Porque es lo que expresa. Sin embargo, eso decía mi querido Men. Dominante recesivo. Y aparte, ¿qué dice acá? Para herencia no mendeliana o herencia de enfermedades complejas como es el diabetes mellitus, vamos a tener factores internos y externos para determinar el fenotipo final. En este caso de las enfermedades, vamos a tener sano, afectado y portador. Si la mutación ocurre en un gen del cromosoma X, será portador o afectado ligado al sexo. No pasa nada. Homocigoto, hetero. Profesora, ¿esto de, por ejemplo, son enfermedades que están ligadas a la ADN mitocondrial? ¿También están incluidos? Sí, ahí tendríamos otros nombres. Porque el ADN mitocondrial solamente viene de la mamá. Entonces sería haploide.
porque no tenemos ADN mitocondrial del papá. ¿Por qué? ¿No está ligado al X? No, mitocondrial es de las mitocondrias, viene solamente de la mamá. No tenemos el ADN mitocondrial del papá. Cuando se forman los espermatozoides solo permanece su pronúcleo y su membrana, nada más. ¿De acuerdo? Entonces, como es haploide, ahí se hablaría de haplotipo. Es la palabra un poco más difícil. Haplotipo de haploide. Si les pongo la siguiente parte, ya van a volar. ¿Cuáles son los que vamos a averiguar? La semana pasada hicimos penetrancia, heterogeneidad genética no, pleiotropismo y trastornos genómicos. Y finalmente, edad de anticipación y consanguinidad y endogama. Los factores internos. ¿A qué se va a llamar este primer factor interno de penetrancia y expresividad? ¿Qué es lo que hice ahí? Directamente con la visualización del fenotipo. ¿Hay o no hay? ¿Cuánto se expresa? Entonces, si hay o no hay, presencia, ausencia, y si no se cumple que el 100% que debería manifestar la enfermedad, tenemos una penetrancia incompleta. Vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo está en el siguiente. Disculpen, lo voy a pasar. Ejemplo de penetrancia. Migrañas y retinoblastoma. La migraña, según la información, nos dice que es una enfermedad autosómica dominante. Acá está. Si dice que la migraña es autosómica dominante, entonces yo espero, ¿qué cosa? Que los heterocigotos y los homocigotos sean afectados. ¿Y qué más? Que todas las generaciones están afectadas. Verdadero, ¿no es cierto? Esto se está cumpliendo. Listo, pongamos los genotipos. Este papá, ¿cómo será? Genotipo. A minúscula. A minúscula. A. La mamá, ¿cómo será? ¿Heterocigoto o homocigoto? Hay una rayita. Tenemos que poner la heterocigota, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no todas Porque están, no todos ¿se acuerdan de salen. Mendel? Sí. Si teníamos A con A, Todos salían. Pero si tenía A con A, me salía 50 afectados y el otro de manera. Por eso es que he dicho que este es el caso. ¿Ok? Estamos repasando esto. Listo. Seguimos con el A. Entonces este hijo, ¿cómo tiene que ser? A minúscula y esta cosa A minúscula. Vemos su descendencia. ¿Qué pasó acá? Mentira, me engañaste. Te boto todas las cosas, ¿no? Tenemos un hijo afectado, dos hijos afectados. ¿Qué genotipo es? Tiene hermanos sin afectar. Tiene que ser heterocigoto. ¿El vecino? Del Rappi, del chico del Rappi. No. ¿De quién tiene que ser? ¿De dónde viene? Posiblemente de este padre. Ya no es esto, es un hetero. ¿Sí o no? Porque Sí. tengo padres, hijos afectadas. ¿Cómo lo compruebo que es afectada con el heterocigoto? Todos sus hijos son. Entonces son. La única posibilidad es que este es verdadero o falso. Te engañé, no te engañé. Yo pensaba, entonces, ¿qué le pasa a este heterocigoto? Debería ser afectado. Pero no expresó. Se le dice portador o ¿Portador qué? Obligado. Entonces,
heterocigotos he diagnosticado? Acá hay otro heterocigoto, ¿no es cierto? Acá hay un heterocigoto. 7. ¿Cuántos heterocigotos hay? 7. Heterocigotos hay 7. ¿Cuántos enfermos? 6. ¿Qué dice cómo se halla la penetrancia? Se halla del total de fenotipos y los afectados. ¿Cuánto saldría esto? No sé. Usted le 12%. calcula. Bueno, ahí dice 12%. Ahí dice que es aproximadamente 12%. Yo no me sé todos los datos, por eso es que puede variar. No. Entonces, de esta manera yo hallo la penetrancia que es menor que 100. No todos los heterocigotos expresan la enfermedad. Lo mismo pasa con retinoblastoma. Aquí esta persona no tiene la enfermedad, pero la transmite a sus descendientes. Doctora, no sería... Es que no me sé los genotipos de todo. Por eso es que no lo puedo sacar expresamente. No sé los genotipos, estamos trabajando con ellos. Lo que pasa es que esa penetrancia también ha trabajado con muchas familias. ¿Sí? Pero es que es raro que sea 12% la penetrancia, porque no se expresaría mucho, pero sí se expresa. En esa familia. En esa. Puedo cambiar, ¿no? Ya está. La expresividad. ¿A qué se debe la expresividad? Vamos a tener 3 palabras. Enfermedad leve, moderada, grave o severa. Y la muerte, obviamente, ¿no? Bueno, tenemos la enfermedad de Treacher-Collins, en donde tenemos que es derecha autosómica dominante, todos los heterocigotos, ¿no es cierto? Aquí tenemos heterocigotos. Papá sería homocigoto, hijo heterocigoto, no hay otro. Se expresó, ¿no es cierto? 100% de penetrancia. ¿Cuál es la característica? La mamá tiene el alelo dominante, ausencia parcial de pestañas, y el hijo, mira, displasia, hipoplasia, mandibular, paladar fisurado. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Esta, la enfermedad es leve. Y en la otra severa. Este es severo. ¿Por qué? Porque hay algo llamado agregación familiar. Agregación familiar. Se sospecha agregación familiar, ¿por qué? Me faltan los antecedentes de los papás. Me faltan los antecedentes de los papás. Por lo tanto, yo tengo que ver que quizá el papá de ese chico sí tiene Treacher-Collins. Una última de expresividad. No llega. La neurofibromatosis de tipo 1, no la de tipo 2. O sea, características de la neurofibromatosis. Aquí lo tenemos. Cuando nace el niño afectado con neurofibromatosis no es mortal. El primer diagnóstico es que tiene la presencia de manchas color café con leche. Qué rico, tengo hambre. Pero cuando va envejeciendo, va apareciendo, ¿qué cosa es esto de aquí? Tumores. Benignos. Tumores benignos. Le van a llamar, en el caso de los ojos, tumores nódulo de Lisch. Son tumores benignos. Le llaman neurofibromatosis. Entonces, aquí el factor que está afectando es la edad, para la gravedad de una enfermedad. Listo. Pregunta. Chao. Profesor, ¿puede hacer uno más del tema de la nutrición y la altura? Con respecto a la manifestación, Sí, de
ejemplo, tu papá puede ser bien alto, pero tú nunca tuviste una buena alimentación. No, ahí es la especificidad, no, ahí sería la interacción. Porque son 3 genes que codifican la altura.